Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo tema que, créanme, los va a dejar pensando. Hoy nos vamos de viaje, no uno cualquiera, sino un viaje en el tiempo y en el espacio, para explorar un posible futuro, Turquía en el año 2025. Sí, has oído bien. Vamos a hablar de Turquía, pero no de la Turquía que conocemos hoy, sino de una versión futurista, una que combina la rica historia y cultura del país con las promesas y desafíos de la modernidad. Vamos a imaginar juntos cómo será la vida en Estambul, Ankara y otras ciudades turcas en tan solo un par de años. ¿Qué avances tecnológicos veremos? ¿Cómo habrá evolucionado la sociedad? ¿Qué retos enfrentará el país en un mundo cada vez más globalizado? Prepárense porque este vídeo estará lleno de sorpresas, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Vamos a usar la información que tenemos hoy, las tendencias actuales y algunas dosis de imaginación para pintar un cuadro de cómo podría ser Turquía en 2025. Si eres un apasionado de la geopolítica, la tecnología, la cultura o simplemente tienes curiosidad por el futuro, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gusta el contenido que hago, si te interesa explorar conmigo estas ideas y escenarios futuros, no dudes en unirte a esta comunidad. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y así serás de los primeros en enterarte de cada nueva exploración que hagamos. Vamos a construir juntos este espacio de conocimiento y debate. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y sumerjámonos de lleno en Turquía 2025. Para empezar, es fundamental entender el contexto actual. Turquía es un país con una ubicación estratégica, un puente entre Europa y Asia, con una historia milenaria y una cultura vibrante. Es un país en constante evolución, con una economía en crecimiento y una población joven y dinámica. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes, como la inflación, la inestabilidad política regional y las tensiones sociales. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se verá Turquía en 2025? En el ámbito tecnológico podemos esperar un avance significativo en la digitalización de la sociedad. Imaginen ciudades inteligentes, con sistemas de transporte eficientes, gestión optimizada de recursos y acceso generalizado a Internet de alta velocidad. La inteligencia artificial jugará un papel cada vez más importante en la vida cotidiana, desde la atención médica hasta la educación y el entretenimiento. Es probable que veamos una expansión de la industria tecnológica turca, con empresas locales compitiendo a nivel global en áreas como el desarrollo de software, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El gobierno turco ha mostrado un fuerte interés en fomentar la innovación tecnológica, por lo que podemos esperar políticas y programas que impulsen este crecimiento. Pensemos, por ejemplo, en iniciativas que fomenten la creación de startups tecnológicas, ofreciendo incentivos fiscales y acceso a financiación. Podríamos ver también una mayor colaboración entre universidades y empresas, creando centros de investigación y desarrollo que impulsen la innovación en áreas clave como la robótica, la biotecnología y la nanotecnología. En el ámbito económico, Turquía 2025 podría ser un país más integrado en la economía global. Es posible que se hayan firmado nuevos acuerdos comerciales con otros países y regiones, lo que facilitaría el comercio y la inversión. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos económicos que enfrenta el país actualmente. La inflación sigue siendo un problema importante y es crucial que el gobierno tome medidas efectivas para controlarla y estabilizar la economía. Esto podría implicar una política monetaria más restrictiva, así como reformas estructurales que fomenten la productividad y la competitividad. Consideremos el potencial de Turquía como *hub logístico. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para el comercio entre Europa y Asia. En 2025 podríamos ver una mayor inversión en infraestructuras de transporte como puertos, aeropuertos y carreteras, para aprovechar al máximo esta ventaja. La nueva ruta de la seda, impulsada por China, podría jugar un papel importante en este sentido, impulsando el comercio y la inversión en Turquía. Además, la sostenibilidad será un tema cada vez más importante. Es probable que veamos un aumento en la inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, así como en tecnologías para la eficiencia energética. La lucha contra el cambio climático será una prioridad, y es posible que Turquía adopte políticas más ambiciosas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esto podría incluir incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, programas de eficiencia energética para edificios y regulaciones más estrictas para la industria. Pensemos en el potencial de Turquía para convertirse en un líder en la producción de hidrógeno verde. El país cuenta con abundantes recursos renovables, como el sol y el viento, que podrían utilizarse para producir hidrógeno mediante electrólisis. Este hidrógeno podría utilizarse para alimentar vehículos, generar electricidad y descarbonizar la industria. En el ámbito social, Turquía 2025 podría ser un país más diverso e inclusivo. Es posible que veamos avances en la igualdad de género y en los derechos de las minorías. La sociedad civil jugará un papel cada vez más importante en la defensa de estos derechos y en la promoción del diálogo y la tolerancia. Podríamos ver un aumento de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en áreas como la educación, la salud y los derechos humanos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las tensiones sociales que existen actualmente en Turquía. La polarización política sigue siendo un desafío importante, y es crucial que se promueva el diálogo y la reconciliación para construir una sociedad más cohesionada. La libertad de expresión y la libertad de prensa son también temas importantes que deben ser abordados para garantizar un debate público abierto y plural. Imaginemos un escenario en el que la educación juega un papel clave en la promoción de la tolerancia y la inclusión. El sistema educativo podría incorporar programas que fomenten el respeto por la diversidad cultural y religiosa, así como el pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos. En el ámbito político, Turquía 2025 podría ser un país con un sistema político más estable y democrático. Es posible que se hayan realizado reformas constitucionales que fortalezcan el Estado de Derecho y garanticen la separación de poderes. La independencia del Poder Judicial será fundamental para asegurar la justicia y la transparencia. Esto podría implicar la creación de un sistema judicial más independiente y transparente, con mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de los jueces y fiscales. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos políticos que enfrenta el país actualmente. La relación con la Unión Europea sigue siendo compleja, y es importante que se mantenga un diálogo abierto y constructivo para encontrar soluciones a los problemas existentes. La situación en la región también es un factor importante a tener en cuenta, y es crucial que Turquía juegue un papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad. Consideremos un escenario en el que Turquía se convierte en un mediador clave en la región, utilizando su influencia diplomática para resolver conflictos y promover la cooperación entre los países vecinos. Esto podría implicar la participación activa en iniciativas de paz y seguridad, así como el fomento del diálogo y la reconciliación entre las diferentes partes. Ahora imaginemos un día en la vida de un ciudadano turco en 2025. Podría despertar en un apartamento inteligente con sistemas de automatización que controlan la temperatura, la iluminación y la seguridad. Desayunaría con productos locales y orgánicos, cultivados en granjas urbanas con tecnología de punta. Se trasladaría al trabajo en un vehículo eléctrico autónomo, evitando el tráfico gracias a sistemas de gestión inteligentes. Este vehículo podría incluso ser parte de un sistema de car sharing contribuyendo a reducir la congestión y la contaminación en la ciudad. En su trabajo utilizaría herramientas de inteligencia artificial para aumentar su productividad y creatividad. Tendría acceso a educación y formación continua a través de plataformas online, lo que le permitiría mantenerse actualizado en las últimas tendencias. En su tiempo libre disfrutaría de actividades culturales y de ocio como conciertos, exposiciones y eventos deportivos. Podría acceder a estas actividades a través de plataformas online, que ofrecen recomendaciones personalizadas y facilidades para la compra de entradas. Tendría acceso a servicios de salud de alta calidad, con diagnósticos y tratamientos personalizados gracias a la inteligencia artificial y la genómica. Su historial médico estaría almacenado de forma segura en una plataforma digital, lo que facilitaría el acceso a la información por parte de los profesionales de la salud. Se mantendría conectado con sus amigos y familiares a través de redes sociales y plataformas de comunicación avanzadas. Utilizaría estas plataformas para participar en debates online, expresar su opinión y mantenerse informado sobre los temas de actualidad. Participaría activamente en la vida política y social, expresando su opinión y defendiendo sus derechos. Por supuesto, este es solo un posible escenario. La realidad podría ser diferente y es importante tener en cuenta los desafíos y riesgos que enfrenta Turquía. La ciberseguridad será un tema clave en 2025.
Con una sociedad cada vez más digitalizada, es fundamental proteger los sistemas de información y la privacidad de los ciudadanos. Esto requiere una inversión significativa en tecnologías de ciberseguridad, así como la formación de profesionales especializados en este campo. La desinformación y las fake news también representan un riesgo importante. Es fundamental promover la alfabetización mediática y el pensamiento crítico para combatir la propagación de información falsa y manipulada. Sin embargo, creo que es importante imaginar un futuro positivo y trabajar para hacerlo realidad. Turquía tiene el potencial de ser un país próspero, moderno y democrático en 2025. Su rica historia y cultura, su ubicación estratégica y su población joven y dinámica son ventajas importantes que deben ser aprovechadas. Para lograrlo es necesario que se realicen inversiones en educación, innovación y tecnología. Es fundamental que se promueva la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Es crucial que se fortalezca el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Es importante que se fomente el diálogo y la reconciliación para superar la polarización política. Y sobre todo es necesario que se mantenga la esperanza y el optimismo en el futuro. La participación activa de la sociedad civil, el sector privado y el gobierno es fundamental para construir un futuro mejor para Turquía. Hemos recorrido un camino fascinante, ¿verdad? Exploramos las posibles facetas de Turquía en 2025, desde los avances tecnológicos hasta los desafíos sociales y políticos que podrían moldear su destino. Vimos cómo la innovación, la sostenibilidad, la inclusión y la estabilidad política podrían converger para crear un futuro prometedor. Recuerda, esto es solo una especulación, una interpretación de las tendencias actuales y una invitación a imaginar lo que podría ser. Exploramos la posibilidad de una Turquía líder en energías renovables, un centro tecnológico emergente y un modelo de sociedad inclusiva y democrática. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo imaginan a Turquía en 2025? ¿Qué desafíos creen que serán los más importantes? ¿Qué oportunidades podrían surgir? ¿Qué papel creen que jugará Turquía en el escenario geopolítico mundial? ¿Cómo influirá la cultura turca en el resto del mundo? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir sobre estos temas. Su participación es fundamental para construir esta comunidad de pensamiento crítico. Compartan sus predicciones, sus esperanzas y sus preocupaciones sobre el futuro de Turquía. No tengan miedo de ser creativos y de pensar fuera de la caja. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando nuevas ideas y escenarios futuros. Juntos podemos construir un futuro mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.